Hay aquí muchas formas de querer a una persona, pero hay una frase que a mí me conmovió bastante y dice así: hay tantas formas de querer y solo estás tú. Es una frase muy típica del gran Lucas Hugo Guerra. Pero quiero hacerles una pregunta a ustedes, estimado público. Si eres de las personas que creen que solamente hay una simple forma de querer, entonces tienes que conocer a Noray. Noray es la protagonista de esta historia. Esta historia es una historia sobre otra historia, que nuestra gran escritora Inés Martín Rodrigo trata de redactar en esta obra magnífica que fue Premio Nadal en el año 2022 en España. Antes que nada, yo quisiera preguntarte a ti, ¿consideras una gran diferencia entre querer y amar? ¿Sí o no? Si tu respuesta fue sí, yo diría que estás pensando correctamente. Pero si tu respuesta fue no, es tu comentario solo. Yo soy Axel Castañeda y vengo a presentarles esta obra literaria que personalmente a mí me conmovió bastante, porque creo que a la actualidad conmueve a grandes y chicos, hasta personas mayores. Y nada, espero que les guste esta obra. Doy paso a mi compañero que les va a relatar esta breve historia. Muchas gracias. ¿Por qué leer este libro? Este libro fue Premio Nadal en el 2022. La sinopsis me pareció muy interesante, pero sobre todo me llamó la atención el nombre. El libro se llama Las formas del querer, de la escritora y periodista Inés Martín Rodrigo. Las formas del querer narra la historia de la familia de Noray, una mujer en plena crisis existencial que toca fondo cuando mueren de forma inesperada sus abuelos, Carmen y Tomás. Después del funeral, y con una tristeza insoportable y muchas preguntas a cuestas, decide encerrarse en la casa familiar del pueblo, la misma donde creció y donde le enseñaron las diferentes formas del querer. Lejos de todo, pero en el epicentro de su infancia, en el mismo lugar donde se hizo adulta, se refugia en la escritura y decide afrontar el proyecto que llevaba por muchos años postergado. Una novela que cuenta la historia desde sus raíces. La novela comienza con Ismael, el personaje que, como descubriremos más adelante, Noray cree haber encontrado el amor de su vida. Sin embargo, Estrella, la mujer de Ismael, no logra entender que él esté aún tan atado a la protagonista. En el caso del personaje de Ismael, uno de los protagonistas, lo hará leyendo la novela de Noray sin que ella lo sepa. El proceso de escritura de la novela de Noray se entremezcla con el presente, en el que ella está sedada en una habitación en el hospital por haberse intentado quitarse la vida. El arranque de la historia es ilustrativo de lo que veremos más adelante. Un crisol de personas intentan lidiar con sus incoherencias, sus obsesiones y sus afectos, y sobre todo con la voluntad por encontrar ese hueco adecuado donde encajar de todas esas problemáticas. Partiendo a ese escenario, el de una mujer sedada en un hospital y un hombre cansado leyendo la historia de Martín Rodrigo, era la historia familiar de Noray con la de España, un país con serios conflictos en la hora de mirar atrás, para devolvernos el reflejo desde una guerra civil hasta una consolidación de la democracia. La protagonista trazará las vidas de sus familiares, cruzándola con sus inseguridades y con sus propios fantasmas, encaminada a preguntarse lo que todos nos preguntamos en algún momento de la existencia. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi verdadero yo? Mientras Ismael lee la historia familiar de la joven, en la misma habitación donde reposa la mujer, irá recolocando piezas y aprendiendo a entenderla. El amor parece encarnando en ellos como si ese ideal de amor romántico y definitivo, casi irremediable, pese a estar atravesando por mil grietas, en una distancia que tal vez no sea otra cosa que la falta de comunicación entre ambos. En aquella habitación 205 del hospital, Ismael le dirá a Noray, y ahí cristaliza el sentido de toda la relación. Te amo con toda mi alma, y de una forma de la que no he podido ser consciente hasta que he leído tus palabras. Todas tus palabras.
El ritmo no decae en las casi 400 páginas, donde van presentando los miedos internos de la protagonista, y aquí los de las grandes claves de la historia que ha construido Martín Rodrigo: la naturalidad y originalidad en la forma de tratar los temas y de plasmarlos en el papel junto a Noray, que entre las muchas formas de amar, la mejor es ser fiel a uno mismo. El proceso de aprendizaje de Noray parte en gran medida de la memoria de su abuela Carmen y del legado que ésta le ha ido dejando. Resulta interesante ver cómo la escritora plantea la maraña de espinas que puede suponer la memoria. ¿Hasta qué punto los recuerdos pueden ser fieles al pasado? Esa fraternidad cristaliza en relaciones como la de Carmen y sus amigas inseparables, Margarita, Filomena o Mari, representando la cercanía y el hombro siempre dispuestos para apoyar el uno a la otra. La historia reciente de España vertebra la novela de numerosas formas, para empezar en la forma de plasmar las vidas truncadas por la dictadura, como es el caso de Tomás y Carmen, que se vieron obligados a emigrar a Madrid para alcanzar sus aspiraciones, como la propia forma en que el conflicto civil y la posguerra condicionaron las diferentes partes y formas del querer. Precisamente, uno de los puntos claves de la novela es el amor en todas sus vertientes, no solo el pasional y romántico que se encarnan sus abuelos, sino también el amor a la familia. Cada historia es particular, pero entre todas entendemos las distintas formas del querer. Por ejemplo, a través de la historia de Trini y Blanca, dos mujeres que se quisieron como pudieron, a pesar de las circunstancias, en una época que no aceptaba como ahora la diversidad. Como ellas, también encontramos a Manolín, desubicado en el momento que le ha tocado vivir, o la relación de Olivia y Alberto, que no supieron quererse en el molde convencional. Todos los personajes parecen vivir en los márgenes de la sociedad, bordeando la realidad a su manera, intentando adecuarse a las circunstancias y salir adelante como pueden. Pese a todo, Ismael llora y se tumba al lado de Noray en la habitación del hospital. En la última escena se abre paso al futuro. La protagonista aprieta con fuerza la mano del que consideraba el amor de su vida y le sonríe, como correspondiéndole, pero sin hablar de ningún futuro conjunto. ¿Y ahora qué?, le pregunta él. Ahora solo quiero descansar, sentencia ella. En fin, se descubre que Ismael será padre junto a su mujer Estella, y que a Noray se le abre, como en una novela infinita, la posibilidad de otra vida, de una ventana abriéndose para dejar entrar aire fresco y aire nuevo. Amigos y amigas, Las formas de querer es el tercer libro de Inés Martín Rodrigo. El título es un gran resumen de la historia que vamos a ver entre sus páginas a Noray, de nuestra protagonista Noray, que pasa situaciones muy dramáticas. Las formas de querer hace un recorrido muy importante en los pueblos de España en los años 70 y 80, en lo cual pasa gran infancia Noray. También hace recorrido de la historia de España, que se deja entrever en la obra Las formas del querer. Tengo dos de mis personajes favoritos. Filomena, que es una mujer muy distinta a la época, culta. Es la que impulsa a la abuela de Noray, Carmen. Es la que impulsa a estudiar e ir a bibliotecas. Esto hace que ella se vuelva una mujer culta e independiente de su esposo. Por otro lado está Paco. Es como una especie de ángel de la guarda. Es como un mentor del abuelo de Noray. Tomás es el que le impulsa a unirse al cuerpo de policías secreto. Esta persona pasa por una experiencia muy dura en el País Vasco, lo cual no les quiero adelantar mucho. Se les recomiendo esta obra porque trata de una reflexión sobre la salud mental y todos los defectos que hay a nuestro alrededor, empezando por la negación de nuestra realidad. El libro de Martín Rodríguez es una obra muy bien escrita, en la cual me entretuve mucho, se les recomiendo bastante.
Sin nada más que decirles, me despido hasta la próxima.